Sí. Ok, ¿y sobre qué valor calculaste los intereses? Ah, ok, bueno, mira, no. Eh, digamos que en este ejercicio hay que tener en cuenta dos cosas. Este es similar al ejemplo que hicimos en clase de que el banco para el préstamo le cobraba un aval, ¿cierto? Entonces la persona recibía finalmente menos dinero. En este es como de una otra manera parecido. Lo que pasa es que, digamos que para comprar la máquina, que la máquina realmente costaba 5.683.660, tiene que pagar 6 millones. No quiere decir que la diferencia entre los 5 millones y los 6 sean los intereses, ¿cierto? Eh, a ver, en este caso, los 2.250.000 y los 2.250.000 del año 2 y año 3, ¿cierto? Bueno, no, año uno y año 2 porque la primera la paga el contado, lo que está haciendo es eh, pagar el abono completo al capital. No quiere decir que dentro de ese valor esté incluido los intereses, ¿sí? Si sumamos los 2.250, los 2 años y el 1.500.000, me va a dar los 6 millones que en general tiene que pagar por la máquina, ¿cierto? El valor base de la máquina. Los intereses sobre los que los calculo para el año uno, ¿cierto? El saldo de la deuda es 6 millones menos 1.500.000. Ahí en ese momento debe 4.500.000. Sobre ese saldo es que calculo el interés del 5%. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Más el 5%. Correcto, correcto. Exactamente. Sí, correcto, correcto. Así es la operación. En la pregunta 3. Ok. La C, la 3. 13. Ah, ok. Ah, yo que como que la 3 no le veo C. Listo. Sí, sí, sí. Digamos que vamos a hacerlo de esa manera, aunque no es la correcta y ya ustedes más adelante cuando vean matemática financiera van a saber la fórmula adecuada para convertir una tasa efectiva a tasa efectiva anual a una tasa efectiva mensual, ¿cierto? Pero yo no les voy a complicar. Entonces, por ahora sí está claro el mensaje, que era lo que hablábamos en clase, y es que años con años, meses con meses, días con días. Entonces ahí esa era, digamos que una de las primeras cascaritas, y era tener en cuenta que el plazo estaba en días y la tasa en años. Entonces era importante tener en cuenta ese. O lo paso a meses o lo paso todo a días, pero también alguien puede decir, entonces yo los 2.46 lo divido en 360 y lo multiplico por 150, también está bien. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Ese es el valor de los intereses que va a reconocer en esos, por haberle dado 5 meses de plazo. Recuerden que ahí tienen que tener en cuenta, bueno, eh, íbamos hasta, o tenemos claro que cuando son 90 días, bajo la norma internacional entendemos que es corto plazo y que ahí no hay efecto, digamos, de intereses. ¿Sí? Hasta ahí todos estamos de acuerdo.
Entonces, en los primeros puntos, es decir, en el A y en el B, no hay lugar a contabilizar intereses. De hecho, cuando me dicen en el punto B que pues que se van a presentar los estados financieros y que cómo se debe hacer la valoración posterior, que cuál es el valor, cómo les dio esa, quién me cuenta cómo le realizó el punto B, el vencimiento. Correcto, correcto. Entonces, miren que ahí, si yo hago medición posterior y supero los 90 días, ¿qué me dice la norma internacional? Que por más de 90 días debes reconocer un interés efectivo, es decir, así no lo tengas en el contrato pactado, por haber dejado que otra persona use tu dinero, ¿cierto? O en este caso tu mercancía sin pagarte. eh, la naturalidad de la operación es reconocer un interés efectivo, así no lo cobre. Quiere decir que usted lo está asumiendo. Entonces ahí van dos puntos. Entonces para el punto B, como no se ha pasado el vencimiento y en ese caso es inferior a 90 días, el valor sigue siendo el mismo, la deuda inicial, ¿cierto? Pero cuando en el punto C me dice, ya no son 90 días, usted le va a dar de plazo 150, es decir, le va a dar 5 meses, eso ya se entiende como mediano o largo plazo. Y bajo la norma internacional, ¿qué te dice? Hay que reconocer que si usted va a dar un crédito mayor a 90 días, eso tiene una tasa de interés implícita. Así usted no le diga a la persona, vea, yo le voy a dar 150 días y págueme esta tasa de interés. Si usted no se la quiere cobrar, es problema suyo, pero la tasa de interés existe, el valor del interés es real, porque es una transacción financiera donde por tener a alguien su dinero durante 5 meses o usted esperar 5 meses para recibir ese dinero, usted en 5 meses no va a recibir la misma operación. ¿Cuánto les dio el valor de la mercancía? 39.000 por el 19% por 30. 1.392.000, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo la operación financiera? Usted en junio, 5 meses después, no va a recibir 1.392.000. Así le paguen ese dinero, ese valor, ya ese dinero ya no vale lo mismo, se le desvalorizó porque pasaron 5 meses. Entonces ese cálculo de esa, digamos, desvalorización del dinero, la tengo que hacer de manera implícita en mi contabilidad. O sea, la deuda sigue siendo el mismo valor, pero ¿qué tengo que reconocer? El gasto del interés. Se convierte en un gasto porque no se lo voy a cobrar al cliente. Si el cliente me lo paga, se convierte en un ingreso. Pero en este caso, como miren que no está pactado, simplemente me están diciendo cuál es el valor que se debe reconocer en el pasivo. Entonces, la persona, yo sé de entrada que no me lo va a pagar porque miren que yo no lo pacté. Arriba es muy claro que dice sin incluir interés alguno en la operación. Entonces se debe calcular, pero al momento de la contabilización no lo van a llevar como un ingreso, lo van a llevar como un gasto, lo estoy asumiendo yo como empresa. ¿Sí? Claro para todos hasta ahí. No, pues ahí yo realmente no se los puse a contabilizar. No, ahí simplemente les estoy colocando cuál es el valor del pasivo que se debe reconocer. Y en ese sentido, la respuesta es, el pasivo real va a seguir, o sea, el pasivo que finalmente voy a recibir del cliente va a seguir siendo el 1.392.000, ¿sí? Porque el pasivo de cara al cliente y lo que el cliente me va a pagar no ha cambiado. ¿Qué va a pasar en mi información? Y era la respuesta, digamos, apoyada con lo que acabo de decir anteriormente, y es que como no se pactó o no se incluyó un interés en la operación, ese interés se debe reconocer como un gasto en los estados financieros al 31 de mayo. El valor del pasivo, o sea, ahí el mensaje es que el pasivo sigue siendo el mismo, o sea, el cliente al final de mayo, o sea, el 30 de mayo te va a seguir debiendo 1.392.000, lo mismo que te debía en enero, porque el cliente no te va a pagar más, pero tú debes reconocer en los estados financieros el gasto por interés dejado de recibir.
correcto. No, no sé si me da eso real, espérame, yo lo calculo. El valor sí, correcto. Sí, si la pregunta no fuera cuál es el valor del pasivo, sino que la pregunta fuera, em, se van a presentar estados financieros al 31 de mayo, realice la valoración posterior. Entonces ahí sí se hace, o sea, otra vez se hace el cálculo del interés, pero el pasivo no me va a cambiar, simplemente reconozco un gasto. Vale, déjame aquí, yo hago la tablita. Correcto. Vale, es que mira, este se lo vamos a dividir en dos momentos. Ay, no me deja. CA o C1. Entonces, el momento C1, ¿qué tengo que hacer? La medición posterior. Entonces, cuando yo hago la medición posterior, me regalan el valor base. Yo porque lo borré. Por 30. 1.392.300. No, pero el total con IVA incluido que me dé la persona. Ajá, porque la persona me debe con el IVA. La persona me debe todo, ¿cierto? Este es el base de la operación. Al actualizar el plazo, tengo que reconocer unos intereses que salen de dividir la tasa entre 12 y multiplicarla por 5, es decir, el 1.025%, que me da 14.271 pesos. El 2.46 está en años. Mira que dice efectivo anual, EA. Y el plazo que yo estoy dando es de meses, o sea, o días, ¿no? Es diferente. Entonces ahí, el 2.46 lo vamos a dividir en 12 meses. Entonces eso me va a dar 0.20, 21 aproximadamente. Eso lo multiplico por los 5 meses que necesito. Eso me va a dar el 1.025. No sé, tendrás el tema de los decimales cerrados. Es más, si lo hago en Excel me salen más decimales. Dime, la de convertir la tasa. Vale, de acuerdo. Lo que pasa es que, como les decía yo, como ustedes no han visto matemática financiera, no los quiero complicar con las fórmulas de conversión porque eso es otro tema. Realmente para convertir una tasa nominal, perdón, una tasa efectiva anual a una tasa efectiva mensual hay que hacer una fórmula. eh, y pasar por unos tipos de conversiones que ustedes aún no han visto y que pues realmente no me puedo poner como a detenerme. O sea, el efecto que quiero que entiendan es que eh, la tasa está en años y el plazo está en meses, ¿cierto? Entonces ahí tengo que tener en cuenta que no puedo hacer lo mismo, ¿vale? Ese es el efecto que, digamos, en este momento quiero que reconozcamos. Mira, Vanessa, yo lo hago en el Excel, ahí estás viendo mi pantalla, me da el punto 21. Y si lo haces en calculadora, me da lo mismo. No, no, si aplicaste la fórmula de la conversión, está perfecto. La fórmula adecuada. Lo que pasa es que hay personas que no manejan el tema financiero y no manejan el tema de conversión de tasas. Entonces,
otra vez, digamos que el espacio de este módulo tenemos un contenido muy fuerte donde no me puedo detener a explicarles cómo debería ser el tema de conversión de tasas, porque ustedes más adelante van a ver una materia que se llama matemática financiera y van a jugar con las tasas lo que quieran, las van a convertir como quieran, del mes al año, del día al año, del mes al semestre, de anticipada a vencida, de vencida anticipada, de efectiva a nominal, de nominal a simple, bueno, van a jugar con las tasas como quieran. Entonces allá van a ver eso en detalle. No, la puedes dejar así, la puedes dejar así, pero eh, ahí te hago la aclaración. Si en el parcial llega a aparecer una tasa así, es dividiéndola así como lo estamos haciendo aquí simple. Año dividido los 12 meses del año multiplicado por los 5 meses que en este caso es la operación. ¿Listo? Porque así lo planteé para todos, ¿vale? Entonces otra vez, tengo la tasa del año que me la dan en 2,46. Ahí todos están viendo mi Excel, ¿cierto? Entonces lo mismo es decir, que la tasa anual es 2,46. Si la divido entre 12 voy a saber la tasa mensual. En este caso 0,21 o 0,2. Utilicemos dos decimales para que no nos compliquemos y no nos vaya a dar tanta diferencia, ¿listo? Entonces, esa tasa mensual del 0,21, al llevarla a meses, me va a dar 1,03. O si lo hacen en la calculadora, les va a dar 1,05, les va a dar como dos decimales más, si lo hacen en calculadora directa. Entonces, el valor base del 1.392.300 lo vamos a multiplicar por ese 1,05. Aquí ya me cambió el valor, es 14,619. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí me siguen? Bueno, chicos, entonces, ¿qué pasa en esta operación? Al realizar la medición posterior, o sea, no para resolver la respuesta, no para responder la pregunta C, sino qué se debe hacer al 31 de mayo, lo que se debería hacer es reconocer un ingreso por intereses de 14.619. Ay, claro, porque estás usando todos los decimales. Nunca va a ser exacto, porque el Excel implícitamente te usa todos los decimales. Espérame, yo vuelvo al Excel. No te sé decir. No, no, la parte de configuración. Mira, sí, podría. Es que, a ver, lo importante de esto es reconocer qué pasa con el interés. ¿El de dividir la tasa o cuál no te da? Si tú haces el 2,46 en Excel dividido 12, ¿no te da? Ah, míralo como lo tengo en pantalla. Ahí está la fórmula. Coge y le escribe el 2,46%, ¿no? Y lo divides en 12. Y le das el formato porcentaje, porque si lo dejas en número te debe estar dando esto. Sí, es que ese es el valor mensual. O sea, la tasa anual de 2,46 convertida en una tasa mensual te da 0,20 o 0,205 o 0,21. Es lo mismo. No, no es lo mismo.
Pero tú cogiste, escribiste 2,46%. Mira que yo aquí en el FX tengo el por ciento. Listo. Sí, correcto. Y si no les hubiera dado la tasa, o no les digo que son, no sé, 150 días, o sea, 5 meses, sino 3 meses, bueno, 90 no, 120 días, entonces en vez de multiplicar al final por 5 lo multiplico por 4. O si son 8 meses, entonces lo multiplico por 8, ¿vale? Al final esa tasa mensual lo que hace es llevarlo al número de días que necesita. Sí, sí, pero es lo que te digo, es porque te va a dar con todos los decimales. Si tú lo haces con 2 en la calculadora, te va a dar diferente, pero no hay problema. Es decir, la diferencia es muy chiquita. Y bueno, aprovecho para decirles eso, chicos, y de pronto al resolver el parcial vemos diferencias de 100 pesos, de 200, bueno, diferencias muy chiquiticas, es por eso, porque ustedes toman de pronto dos decimales, tres decimales, yo tomo dos, pero aproximo, no, no, a menos de que ustedes lo hagan en Excel y usen todos los decimales completos, nos va a dar exactamente lo mismo. Pero si tú, por ejemplo, no hicieras esta fórmula aquí directa, sino que coges escribes 1,025 por 1,392,300, mira que ahí ya te va cambiando 25% al ponerle los decimales. Bueno, aquí porque nos dio cerrado. Supongamos que esta tasa no es 2,46, sino que es 2,35, 2,32. Y yo aquí en vez de coger 1,025, pues aquí, perdón, 0,96, cogiera, no sé, 0,9. No quiere decir que esté malo, pero el valor, mira que ahí ya me cambió. ¿Por qué? Por los decimales. Y si le pongo 0,96, se aproxima, pero no va a ser exacto. Y mira lo que hace un solo decimal. Entonces, puede que no nos dé exactos los resultados, pero tienen que ser muy cercanos. Por eso les digo, trabajemos siempre con dos decimales, mínimo con dos, para que la diferencia que de pronto nos dé, si lo hacen en calculadora o lo hacen manual versus como lo hago yo, que lo hago todo en el Excel y uso los 16 decimales, no vaya a ser tanta, ¿vale? Listo. Déjame aquí yo corrijo aquí para que no nos vayamos a confundir. Ahí ya están viendo mi pantalla. El Word, volví al Word. Ahí sí ya, ¿cierto? Bueno, entonces miren que habíamos hablado. En el Excel, 14,271, ¿cierto? Me había dado. Y si lo hacemos en la calculadora con los dos decimales, me da 14,619. La diferencia realmente son 400 pesos, una diferencia muy chiquita que otra vez tenganla presente que si al ustedes resolver el parcial no nos va a dar exacto a las opciones de respuesta que de pronto tienen, es la más cercana, ¿no? Tratan de ubicar la más cercana en diferencia en pesos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué te dice la norma internacional? Que al reconocer ese interés, esa persona ya no te debería deber 1.392.300, sino que te debería deber más el valor de los intereses.
1.406.400. O sea que mi, perdón, soy yo el que debo, ¿cierto? En este caso, eh, concediendo un plazo. Estamos contabilizando desde la empresa desde el punto de vista del pasivo. Entonces, ya yo no le debo a esa empresa, o la realidad es que el cliente a mí, bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de XYZ, que es la empresa que vende. Desde el punto de vista de la empresa que vende, la empresa que le compró, o sea, Estudiosos SAS, ya no le debe 1.392.000, le debe 1.406.000, pero no le va a pagar 1.406.000, le va a seguir pagando 1.392.000. Ahora vamos desde el punto de vista de la empresa Estudiosos SAS, que fue la empresa que compró, es decir, la que tiene la cuenta por pagar, el pasivo financiero. En su contabilidad tiene 1.392.300. En su contabilidad el valor no va a cambiar porque él nunca pactó o aceptó pagar un interés, que es lo que me dice el enunciado, sin incluir interés alguno en la operación. Él nunca aceptó pagar un interés. Si el cliente le dio 150 días más, perdón, si el proveedor le dio 150 días más, eso es problema del proveedor. Yo como empresa, yo desde el punto de vista de Estudiosos SAS que compré en la mercancía, para mí no pasa nada. ¿Sí? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. En este caso, la otra empresa, es decir, entidad XYZ, vamos a ponerlo aquí para que nos tendría que registrar un ingreso por intereses, la otra empresa, de 14.619 y actualizar la cuenta por cobrar en 14.619. Eso es lo que pasaría desde el punto de vista de quien vendió XYZ. Si se hubiera reconocido interés, desde el punto de vista de estudiosos, en vez de un ingreso hay un gasto por intereses. Y debería tener un pasivo por mayor valor. Pero como no reconoce intereses, entonces la compañía estudiosos dice, para mí eso no es un gasto. Devuelve. ¿Y cómo se devuelve el gasto? Con el sentido contrario, el ingreso. Y cancela el pasivo. Porque no se pactó. Esto es desde el punto de vista de estudiosos. Efecto neto, ¿cuál es? 14.619 por acá. Y 14.619 por acá no debe nada. Sigue debiendo el 1.392.000. ¿Sí? Los dos. Reconocerlo. Es decir, en el estado de resultados tiene que haber un ingreso, ajá, y un gasto. Puede que no sea en el mismo momento, puede que esto pase en momentos diferentes. Supongamos, estoy haciendo la medición posterior no en mayo, sino en abril. Entonces en abril voy a reconocer lo que llevo de los 4 meses. Seguramente este valor te va a bajar, pero ahí todavía no sé que no lo, pues todavía no se ha vencido. Entonces ahí todavía no es un gasto, todavía en teoría lo debo. En teoría, es decir, bajo la norma internacional se deben. En la realidad, cuando llegue el vencimiento, va a pasar esto. Simplemente cancela ese pasivo vía ingreso, porque es como que se ahorró o dejó de ganar, dejó de pagar, perdón, ese valor. Ahora, desde el punto de vista de la empresa, del que vendió, ay, pasa exactamente lo mismo, es como la contrapartida. Lo que va a pasar aquí es que va a cancelar la cuenta por cobrar y el que vendió no va a tener un dinero, ¿cierto? No va a recibir eso en efectivo. Al contrario, va a tener es un gasto financiero. Y en la contabilidad de la empresa que vendió, el efecto de la cuenta por cobrar es la misma. Cero. Mire, no le van a pagar.
Por eso lo tiene que reconocer como un valor asumido, un gasto. Lo paga. Ujú. Sí, o sea, si no hubieran pactado esto, que esta es como el punto de observación. O sea, en este ejercicio habían dos cosas muy importantes a revisar. Que no se pactó interés y que la tasa de interés está diferente al plazo. Que esta está en días y que esta está en años. Bueno, eh, si sí lo hubieran pactado, entonces simplemente vamos a dejarlo hasta aquí. Aquí, si lo hubiera pactado, la pregunta sería, ¿cuál es el valor del pasivo? El valor del pasivo sería la sumatoria. 1.392.300 más 14.619, es decir, 1.406.919. Y la contabilización para que el saldo del pasivo me quede en ese valor, el 1.406.000, es esta. Para la empresa que compró un gasto por interés y una cuenta por pagar. Y cuando la pague, el 31 de mayo, ¿cuánto va a pagar o cuánto debe ya? Exactamente. Y el pasivo queda en cero por 1.406.000. Entonces, miren, ustedes me preguntaban, eh, profe, ¿va a haber teoría o va a haber solo práctica? Miren que en un ejercicio práctico está la teoría. Aquí es donde estaba el reconocer esos dos impactos. ¿Todos me siguen ahí? ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? ¿Cómo les fue con el primer ejercicio? Cuéntame. El segundo, estamos hablando del segundo. Ajá, ok. Para la respuesta del taller es el mismo valor, 1.392.300. Que aquí te dicen, ¿cuál es el valor al cierre del 31 de mayo que se debe reconocer el pasivo financiero? La respuesta es, el pasivo es a 1.392.300. La justificación, ¿por qué no se pactó interés en la operación? Si yo les hubiera preguntado, o les hago la pregunta de no, si se reconoce interés en la operación desde el inicio y el plazo es de 150 días, ¿cuál es el valor del pasivo? Este, sumando los intereses. Contabilice la operación. Esta. O si por el contrario en esta le agrego aquí, así como está tal cual pactada la pregunta. Si fueran 150 días de plazo, ¿cuál es el valor al cierre del 31 de mayo que se debe reconocer en el pasivo financiero? Contabilice la operación. Tienen que hacer lo que hicimos ahorita. El ingreso primero y luego el gasto. Sí. Ah, bueno, pero espérame, ya para todos, claro, el 2, ¿ya podemos pasar? ¿O alguien más tiene preguntas? Listo, Laura, entonces voy a bajar al cuarto. El tercero fue el que ahorita, ah, no,
Vamos con el cuarto. Listo. Sí, no, en las siguientes. En las siguientes. Sí, sí, sí. Ahí simplemente estamos dando la tasa. El punto 8 de interés. Ajá. Del saldo, ¿no? Del saldo correspondiente. ¿Vale? ¿Alguien más, chicos? El cuarto y el quinto son muy similares. En el quinto está el mismo tema, ¿cierto? De la tasa de interés que está, pues digamos que únicamente se las precisa en el punto 2, pero no quiere decir que los otros pagos no tengan interés. Es la misma tasa de la operación. Porque además no tiene lógica que yo un mes pague intereses y al otro no. Más, o sea, si pago de pronto podría existir una transacción similar al ejercicio que estábamos haciendo aquí del, ¿cuál era? El sexto creo que es. Similar a este. Yo al pagar de contado una parte, pues en ese momento no tengo interés, pero al dar plazo inicia una tasa de interés, en este caso el año uno y el año 2. Lo mismo me aplica como para el cuarto y el quinto. No quiere decir que la tasa de interés únicamente la pague en una cuota y el resto de cuotas, la cuota 2, la cuota 3 no tengan intereses. Eso digamos que financieramente no existe. Si ya se pactó tasa de interés, mientras exista deuda, tendré que pagar el interés. ¿Listo? ¿Cómo les fue con este cuarto? ¿Cuánto les dio el total de los interés de la diferencia en cambio? Porque aquí simplemente estamos contabilizando o estamos calculando los pagos, ¿cierto? Pero miren que yo en el mismo ejercicio, si les pregunto cuál es el valor de la diferencia en cambio de esta operación, ¿ustedes qué me dirían? ¿Cuánto fue el total del gasto por diferencia en cambio que tuvieron en este ejercicio 4? ¿Cuánto les dio? Exactamente. Ajá, sí, sumar las tres. ¿Cuánto les dio? En el mes uno, ¿cuánto fue la diferencia en cambio? Sí. Y en el mes 2, o sea, en julio, y en el mes 3. Ah, ok. Sí, ajá, sí, 990. ¿Cuál fue el total de la diferencia en cambio de la operación? ¿O cuál fue el gasto de diferencia en cambio? Los tres gastos. Y si yo les dijera cuál fue el total de intereses de la operación. Exactamente. Los mismos tres valores de intereses que reconoció en cada momento. Miren que es el mismo ejercicio, simplemente que haciendo lo mismo, porque ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo que ya hemos hecho, lo veo desde otro punto de vista.
No sé, si al pagar la cuota 2, ¿cuál es el valor de la diferencia en cambio de la operación? O una vez pagada la cuota 2, ¿cuál es el valor de la diferencia en cambio de la operación? Y el segundo, correcto. Miren que muchas veces es más interpretación lectora que realmente, obviamente hay que desarrollar el ejercicio, ¿no? Pero yo del mismo ejercicio puedo preguntar muchas cosas haciendo la misma operación. Sí. Lo de la relevancia no era, no sé. Ah, ok. Sí. Se considera que algo es relevante o material cuando el valor que estoy pensando si es relevante o no equivale al 5% de la operación. Entonces, digamos que estamos en este mismo ejemplo, en que compramos una mercancía por $5.000. Y en ese momento de la compra la tasa era de 2.980, es decir, que en pesos colombianos esa compra fue, o el material alimentario fue de 14.900.000. Bueno, no lo voy a poner a meterme pues con aranceles y IVA, ¿cierto? Vamos a hacerla así simple. Factura $5.000 a 2.980 me da 14.900.000. Eh, lo del 5% de la relevancia en este ejercicio es de 745.000 pesos. Entonces supongamos que en la transacción les digo, para, para poder, no sé, para hacer el trámite de importación, ¿cierto? Tuvimos que pagarle a la compañía o a la CIA, ¿cierto? A la compañía intermediaria de importación 2.000.000 de pesos. Entonces, ahí la pregunta es, ¿esos 2.000.000 son relevantes? Es decir, ¿los incorporo como mayor valor del inventario o los llevo como un gasto, una comisión, un servicio, otro tipo de gasto? Entonces, ahí vengo a la pregunta, ¿son materiales o no? Entonces, equivale al 5%, es superior a esos 745.000 que decíamos que era el 5% de la operación y yo debo incluirlos. O sea, realmente la compra no fue de 5.000 exactamente, la compra fue 7.000. Que 5.000 se los pagó al proveedor, pero 2.000 se los pagó al intermediario. ¿Cuánto fue la compra? 7.000. 7, sí, al gasto, al gasto, al gasto, un gasto financiero de intermediación, un gasto de comisión. Eso era lo que hablábamos la clase pasada, que había la opción de contabilizarlo como mayor valor del inventario o, o simplemente al gasto, un gasto financiero. Vale. Bueno, importante ahí, perdóname, ya te doy la palabra. eh, Ese 5% es como un valor, digamos que se ha adoptado en general, pero no es que la norma te diga el 5% es relevante, ¿no? Eso es como un valor común que en la mayoría de políticas y empresas adoptaron, pero si una empresa dice, no, para mí relevante es el 10%, el 15%, si su política contable así lo establece, no hay, digamos, lugar a refutarlo, ¿vale? Cada empresa es libre de colocar ese porcentaje. Para efectos académicos, trabajemos con el mismo 5%. Ahora sí, perdóname, ¿quién me iba a hablar, Sebastián? Sí, sí, correcto, es por los decimales. No, no, igual si es, eso seguramente les va a pasar con el parcial. Entonces, no se preocupen, no es que ningún valor me da el más cercano por la diferencia. Si ustedes quieren que les dé exacto, exacto como yo lo tengo, tienen que hacerlo en Excel con todos los decimales. ¿Vale? Pero si les da una diferencia muy chiquita, no hay problema. No hay problema porque es efecto de los decimales.
Para que no nos dé esa diferencia tan grande, acostumbrémonos todos a trabajar con dos decimales. Y ese segundo decimal obviamente lo aproximo, ¿no? Si tengo, no sé, 65.59999, entonces vamos a dejar 65.60. Aproximo el tercer decimal, lo aproximo, ¿vale? Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Con los ejercicios del costo amortizado, que es en el taller es el primero, sí, el primero y el último. El séptimo, ¿cómo les fue? Ujú. Un costo de transacción. Ujú, correcto, exactamente. Yo lo tengo que pagar, pero nunca lo vi. Esto, por ejemplo, esto es algo que pasa mucho en el sistema colombiano financiero. Y es algo que de una u otra manera golpea mucho el bolsillo de las personas que hacemos créditos. Porque yo al banco le estoy pagando 800, pues nunca los vi. Recibí al contrario 755, pero sí me cobra el interés y me cobra todo sobre el dinero que nunca vi. O sea, nunca fue mío y lo tengo que pagar. Entonces, de hecho, cuando se hicieron muchas reformas del sistema financiero, eh, no sé si ustedes lo tienen presente, ustedes están muy chiquitos casi todos, eh, pero el tema de que antes los bancos cobraban por cada que a uno le depositaban en la cuenta, le cobran una comisión. Entonces a ti te depositaron 1.000.000, pero tú únicamente podías ir a retirar 980.000. Eso hacía parte de los costos de transacción. No era con el banco, pero el banco te quitaba una parte. Entonces a ti tu proveedor, supongamos, vendías una mercancía a crédito de 1.000.000 de pesos, te la consignaban, pero tú recibías únicamente 980. O sea que los 20.000 de una vez gasto, piérdalos. Y, y sobre cuánto fue tu cálculo de interés al proveedor sobre 1.000.000 de pesos. O sea que se convertía como a la inversa, ¿no? Esos costos de transacción bajo la norma internacional hay que reconocerlos. Es algo que de pronto aquí no hacíamos mucho. Y incluso en la vida personal no lo hacemos. Uno dice, ah, sí, ¿cuánto le prestaron? 800, pero realmente si vemos, nunca se recibieron los 800. Son 755. A veces hasta el 20%. Mm, sí, no, mira que hasta el 20%, especialmente en los leasing. Hasta el 20%, ya imagínate, de todo. eh, el concepto, digamos, básico, o en las casas, en los leasing de habitacional, le llaman estudio de títulos, constitución de garantías, es decir, como lo que le pagan a los abogados por revisar que el bien no tenga problemas de embargo, eh, que la vivienda no se vaya a caer dentro de un año y entonces la persona quede sin casa y ya no vaya que pagar, porque el banco de una otra manera cuida los intereses, ¿cierto? Entonces, si compran una casa que está en mal estado, que estructuralmente no cumple las condiciones, digamos, eh, ¿qué será eso? De obra civil necesarias, todos los permisos de curaduría, no sé, todo ese tipo de cosas legales que pueden haber en un inmueble que si alguno de ustedes ha comprado un inmueble usado, no se imaginan la cantidad de peros que pueden existir de una casa que usted la ve supuestamente bien, pero resulta que van y mide, el perito va y mide y no dice, al construirla construyeron unos metros por encima de lo que estaban los planos. Entonces la casa era de 42 metros, pero tiene 42.5, ya por eso el banco no la compra. Porque si el día de mañana el vecino
donde usted la casa le invadió el punto 5 metros, le da por pelear, le quiere o le le hace tumbar los punto 5 metros que usted le invadió o le pide que le compre ese punto 5 metros que usted le invadió. Entonces eso es un problema jurídico legal que en el tema real lo llaman estudio de títulos y constitución de garantía. Entonces todo lo que equivale esos honorarios de las personas que intervienen, el ingeniero estructural, el perito, el valor comercial, incluso miran hasta el plan de desarrollo territorial. Entonces, es que por aquí dentro de 10 años va a pasar el metro al frente de la casa. Entonces el metro y el ruido que va a hacer el metro le va a tumbar los vidrios de la casa. No, esa casa no se puede comprar. Cosas así tan sencillas como esas, que uno nunca se imagina que hay detrás de eso, es lo que todo involucran en esos costos de transacción. Eso es muy común en los leasing, que son los créditos mucho más altos, ¿no? Los leasing son de créditos muy altos, tanto para personas naturales, o sea, para temas capital personal, o sea, vivienda o carros, como para capital de trabajo. Ahí es donde se ve más esos costos de transacción tan altos, hasta el 20% del valor del desembolso. Listo, chicos, ¿alguna otra duda, inquietud? Bueno, entonces yo creo que por aquí, por la parte práctica, estamos listos, listos para el parcial. ¿Ustedes prefieren que se los habilite ahorita y demos un espacio en la clase para realizarlo? ¿O el plazo es de 2 horas? ¿O se los dejo abierto hasta el sábado? Sábado a medianoche. Y vemos la clase pues relativamente completa. Ah, bueno, está bien. Bueno, chicos, entonces voy a continuar con el tema de impuestos. Recuerden que el parcial es solamente hasta aquí, lo que vimos en el taller, mm, los cuestionarios de NIF que hemos hecho y esta parte de práctica, que pues aquí más o menos está, en este taller está el resumen de la parte práctica que hemos hecho. Listo. Bueno, entonces voy eh, a iniciar con la presentación del tema, de la temática de hoy. ¿Cómo les fue con el taller de impuestos, chicos? La consulta sobre retención en la fuente, las tarifas, dudas. Ese silencio es que no lo han hecho. Ese silencio es que yo solamente cambié el plazo del taller práctico, ¿no? El taller teórico sigue teniendo la misma fecha. Bueno, chicos, clases de tributos. Vamos a como a recapitular lo que estábamos viendo en la sección de impuestos. Recuerden que la sección de impuestos no únicamente me tiene la parte de renta o impuesto a las utilidades, sino que me habla o me incluye cualquier tipo de impuestos que exista en el país en que yo opere. En este caso estamos en Colombia y en Colombia los impuestos se dividen a grosso modo en esos tres: impuesto, contribución y tasas. Entonces, tenemos el tributo llamado impuesto, que es ese que el Estado, al cobrarlo, no tiene que devolverle en forma de un servicio nada digamos, al pueblo. ¿Cuál es el ejemplo más común de este tipo de impuesto? El IVA, la renta, que se llaman impuesto porque de una otra manera, pues mm, son eh, exigidos de manera unilateral, o sea, eh, el Estado dice hay que pagarlo y el pueblo no puede decir si lo paga o no lo paga, ¿cierto? Entonces, por eso se llama impuesto. De hecho, es en contra, digámoslo así, de la voluntad de la otra persona, en este caso del pueblo. Sin embargo, tienen una finalidad y es devolverle o que el Estado pueda cumplir.
al pagar todos esos impuestos su finalidad, es decir, devolverle al pueblo bienestar social, bienestar educativo, bueno, cumplir su función como Estado, devolverle al pueblo de una u otra manera en forma equitativa la condición de bienestar, que es para lo que existe básicamente el Estado, ese es su fin social. Entonces, en este caso, cuando hablo de impuestos, me refiero a eh, IVA, impuesto al consumo, impuesto de renta. No, el predial es una contribución, ya lo vamos a ver. Digamos que la diferencia es que cuando yo llamo algo impuesto, ese tributo lo llamo impuesto, es porque el Estado no tiene que hacer nada para recibirlo. ¿Sí? Simplemente pone algo y ya. Diferencia de una contribución. La contribución es cuando el Estado hace algo y por ese servicio que prestó o por esa actividad que realizó, recibe como un pago adicional, ¿cierto? Es diferente. Entonces, en este caso, el ejemplo más común es la valorización. El del Estado viene y le hace a usted una avenida cerca a su casa. Entonces, por el Estado hacer esa avenida, usted le tiene que pagar al Estado una contribución o ayudarle a hacer esa obra o prestar ese servicio a través de una contribución, en este caso, vía valorización. Es diferente. Eh, Aquí aplica el predial, que en teoría con el predial lo que se hace es el sostenimiento de la urbanización, de las calles, de los semáforos, ¿cierto? Todo ese tipo de servicio que presta el Estado en regular como la vida civil de una u otra manera. Ahí no está prestando ningún bien social el Estado, es decir, no le está dando vivienda, salud, educación al pueblo, está dándole un bienestar, digamos, civil, ¿sí? En ese caso, por prestar ese servicio, el Estado le cobra una contribución, que no es el valor total de la obra o el valor total del servicio, pero que ayuda a que el gasto no sea completamente asumido con esos impuestos que vemos en la primera línea y se pueda llegar a más o tener mayor cobertura. Entonces, cuando se cobra, por ejemplo, una valorización, que es el ejemplo más común, se permiten hacer unas vías mucho más acorde a la necesidad de circulación que haya en esa zona donde fue intervenida esa obra. Mientras que si no existe esa contribución por valorización, los impuestos no van a alcanzar o no están destinados a hacer esas obras, porque los impuestos tienen el objeto social, específicamente salud, vivienda y educación, ¿cierto? Esos son como los tres pilares fundamentales para los que están los impuestos. Por eso los llamamos diferente. Uno lo siente igual, entonces para uno igual está pagándole algo al Estado y como usted le está pagando algo al Estado, pues el término correcto es un tributo, usted está pagando un tributo, pero conceptualmente tienen diferencias entre impuesto y contribución. Ahora, el tercero es la tasa. La tasa es pagarle, es mm, ya no como por obras puntualmente realizadas al bienestar social, sino con otros objetivos de apoyo comunitario. Entonces el ejemplo más común es las estampillas. Por ejemplo, con las estampillas, y de hecho las tasas casi siempre las cobran son los departamentos, no las cobran como el gobierno nacional, es decir, no la cobra como el Estado en su cabeza principal, sino como entidad descentralizada la cobran las gobernaciones. Entonces, por ejemplo, hay la estampilla pro adulto mayor, no sé si alguno de ustedes la ha llegado a ver o la ha pagado. Se supone que es voluntario. Y cuando usted va y paga, mm, la estampilla tiene como el objeto. Entonces, eh, por ese aporte, por ese tributo que usted está pagando con esa estampilla, lo que hace la gobernación es ayudar al adulto mayor, ayudar al adulto mayor con un hogar de paso, con
no sé, estas jornadas o brigadas de aseo personal para adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Otro tipo de tasa, los peajes. En teoría, los peajes se pagan de manera transitoria por el mantenimiento de una vía. Entonces, el servicio que está prestando ya anteriormente se cobró la valorización o la contribución de valorización cuando se hizo la vía, ¿cierto? Entonces, las personas apoyaron o colocaron recursos para la realización de una vía, en este caso una vía nacional. Pero el peaje lo que hace es, mediante ese pago, sostener el mantenimiento de esa vía y que si usted va transitando por esa vía y tiene un accidente, tenga un servicio de grúa, un servicio de ambulancia, un servicio médico, de primeros auxilios, de atención casi que prioritaria, mientras usted vaya transitando por esa vía donde pagó ese peaje. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el servicio público individualizado que está prestando el Estado? Asistencia. En el caso de los peajes, cuando vas no sé, ejemplo aquí, Pereira, Armenia, por el hecho de pagar el peaje o ir en esa vía y se te pinchó una llanta, podemos usar el servicio que tienen cuando uno paga el tiquete, ahí están como los números donde uno se contacta eh, y van y te desbaran, van y te despinchan por haber pagado esa tasa, ese peaje. O sea, que cuál es el servicio ahí por el que yo pague, entre comillas, que pocas veces se usa, la asistencia. El Estado me está prestando un servicio a mí, solo a mí, de asistencia. Solo a mí y al que pague, a todo aquel que pague el peaje. Lo que pasa es que la diferencia, como les decía al principio, los tributos no son bilaterales, es decir, no es como de común acuerdo, son impositivos, son impuestos por el Estado. Dudas hasta ahí, chicos, ¿nos queda clara la diferencia? O sea, todos de una u otra manera, para nosotros es transparente llamarlos impuestos, pero en su concepción jurídica tienen finalidades diferentes. Bueno, vamos entonces a iniciar con la parte de retención en la fuente, que era muy enfocada como el taller que están realizando. Y recuerdan los elementos del tributo, que hemos hablado de un sujeto pasivo, de un sujeto activo, de la tarifa, de la base, ¿cierto? Entonces, en la retención en la fuente, a pesar de que la retención en la fuente no es un impuesto, ojo con eso, la retención en la fuente no es un impuesto, es un anticipo de un impuesto, tiene los mismos sujetos pasivos, los mismos sujetos del tributo, elementos del tributo, perdón. En este caso, en la retención en la fuente actúan varias, digamos, partes. La primera de ellas es el agente de retención o agente retenedor, que es el que practica la retención, uy, que es el que practica la retención eh, y es el intermediario entre el Estado y el sujeto activo de la retención. Es decir, finalmente, ¿quién va a pagar ese impuesto o ese tributo al Estado? Mm, El agente retenedor debe presentar y pagar la declaración mensual o bimestral o de acuerdo al periodo, depende del tipo de retención, a la DIAN en un formulario establecido. Ojo con eso, presentar y pagar. Son cosas diferentes. Presentar impuestos no es lo mismo que pagar impuestos. Yo puedo presentar una declaración en ceros, ahí no estoy pagando. Pero cuando estoy hablando que soy un agente de retención, si yo ejerzo una retención o hago una retención, pues ese valor nunca va a ser cero. Entonces no solamente tengo que presentar la declaración, sino que tengo que pagarle a la administración de impuestos eh, ese valor. Generalmente las retenciones se manejan de manera mensual, pero hay algunas excepciones y se manejan de manera bimestral, algunas, o cuatrimestral. Son como los plazos establecidos, mensual, bimestral o cuatrimestral. ¿Quién es un agente de retención? O sea, ¿cómo sé que alguien es agente de retención? Esa calidad de agente retenedor es una de las obligaciones que existen en el RUT. Cuando vemos del RUT de un contribuyente, en la parte de responsabilidades, no sé si se ubican, abajo donde generalmente decía régimen simplificado o régimen común.
No sé si se ubican en un root. Allí dice responsabilidad de agente de retención, agente retenedor. Es la DIAN quien impone esa categoría. Y generalmente para cada impuesto, para cada tipo de agente retenedor hay unas condiciones. No es cualquiera, pero no basta con cumplir únicamente las condiciones de agente de retención. Es decir, si el estatuto tributario dice que agente retenedor es toda persona jurídica cuyo patrimonio sea mayor a 1 millón de pesos. Ajá, sí, en la parte de abajo. Sí, esos códigos que trae ahí, hay una que dice agente de retención. En ese caso, como les venía diciendo, si el estatuto tributario dice que el agente de retención es toda persona jurídica superior o con patrimonio superior a 1 millón de pesos, ese no es el único, digamos, hecho que me hace agente de retención. ¿Por qué? Porque puede que esa sea como el universo completo, o sea, todo el que cumpla con esa condición, es decir, persona jurídica mayor en patrimonio de 1 millón de pesos, puede ser agente de retención. Pero es la DIAN quien le dice en su RUT, usted persona jurídica que tiene un patrimonio mayor a 1 millón de pesos, es agente de retención o no es agente de retención. ¿Cómo lo sabe cada empresa o cómo sé yo si soy agente de retención o no? Porque en mi RUT tengo la responsabilidad. Puedo ser únicamente agente retenedor de renta y no de IVA. Entonces ahí está exactamente la responsabilidad. Agente de retención se llama esa responsabilidad. Eh, para cada tipo de impuesto hay unas bases y unas condiciones. Digamos que en términos generales, el concepto de retención en la fuente aplica para cualquier contribuyente, ¿cierto? En términos generales, como está concebido en el estatuto tributario, cualquier persona en Colombia puede ser agente de retención, cumpliendo con ciertas condiciones, depende del tipo de impuesto del que estamos hablando. Entonces, por ahora no estoy hablando de ningún impuesto puntual, simplemente de la figura del agente retenedor. Que ese agente retenedor adicional a practicar la retención, presentarla y pagarla, tiene que expedir los certificados. O sea que digamos que un agente de retención tiene 4 obligaciones básicas. Practicar la retención es obligación, no es si quiere practicar retención. Como lo decía ahorita, está en el RUT y es una responsabilidad, es una obligación. Practicar la retención, presentarla es la segunda obligación, pagarla es la tercera y expedir el certificado a los sujetos pasivos. En el ejercicio o en el impuesto de retención, eh, el sujeto pasivo, ¿quién es? El que presta el servicio o vende un bien. ¿Y quién es el agente de retención? El que compra o adquiere el servicio. Entonces son las dos vías. Miren que el Estado por ninguna parte ahí está interviniendo. ¿Quién interviene? El beneficiario del servicio o el que compra el bien. Y ese es quien hace el papel de agente retenedor. Entonces yo les decía la vez pasada, el que compra la hace y el que la hace la paga. Si yo compro un bien, tengo que hacer la retención y si yo la hice, tengo que presentar y pagar. Ahí estoy cumpliendo con las tres primeras obligaciones. Pero adicional, eh, la obligación de expedir certificado nace o es necesaria porque para que ese sujeto pasivo, cuando presente su declaración real, o sea, no el anticipo, que es la retención, sino que presente su declaración de impuesto, pueda decir que durante el periodo le retuvieron o anticipó vía retención en la fuente X valor sobre ese impuesto que está declarando, tiene que tener una justificación, tiene que tener el soporte de que es verdad, de que el impuesto le da 1 millón, pero que ya había anticipado 900. ¿Y cuál es ese soporte o cómo puede demostrar una persona, un contribuyente que ya anticipó parte del impuesto? Con el certificado que le haya expedido el que le retuvo. Entonces, eh, generalmente las retenciones se cierran por año, ¿cierto? Durante todo el ejercicio gravable. No, 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 no. Más adelante van a ver la materia de administración de impuesto de retefuente y de IVA. Ven IVA y retención.
Allá sí llegan a hacer los formularios y llegan a ver todo ese tipo de detalles. Digamos que aquí lo que vamos a ver es la parte de la contabilización, cómo se contabiliza y cómo en mis pasivos, ¿cierto? Que digamos que en general lo que estamos viendo en todo este módulo de contabilidad 3 es la parte del pasivo, cómo en mis pasivos se reflejan esas retenciones y cuál es mi obligación como empresa frente a una retención. O sea que prácticamente yo me quedo en la primera obligación, practicar la retención. Ustedes más adelante van a ver la presentación y pago y la expedición de certificados. No solo de este impuesto, de todo en general, de todos los impuestos. Que la parte de tributaria como tal es, no, yo diría que es otra carrera. Tributario es un universo tan amplio que nunca terminamos de conocerlo y aprenderlo. Bueno, entonces, esos certificados, básicamente, lo que dice, igual les voy a mostrar un ejemplo, lo que dice es, eh, Natalia Vargas le practicó retención a Camila durante el año 2020 por 100.000 pesos. Los certificados tienen una particularidad y es que no están firmados. No van firmados por nadie, ni por contador, ni por revisor fiscal, no van firmados por nadie. ¿Cómo funciona eso en la vida real? Esos certificados los expide el software contable. Ya hoy ni siquiera se hacen a mano, en algún momento se hacían incluso como a mano y se lleva un control de cada persona cuánto le hacía de retención. Ya hoy con los software contables eso lo saca el software solito. Ahorita les muestro un ejemplo de un certificado. Déjenme por aquí, yo busco uno. Sí, también puede ser, pero ese es tributario de, ¿cómo se dice? Del sector financiero. Ese no me aplicaría tanto. Ahorita les muestro uno, ¿vale? Bueno, entonces, como venía hablándoles de los sujetos pasivos, es decir, quien finalmente es el dueño de ese dinero que se está reteniendo, es la persona beneficiaria del pago o abono en cuenta. Ese concepto de beneficiario de pago, o sea, pago o abono en cuenta, es importante tenerlo presente porque la retención en la fuente lo que te dice es, usted practica la retención en el momento que pague o que le abone. Quiere decir que así usted no le haya pagado completamente, sino que le pagó la mitad, le dio un anticipo, o ya sabe que le tiene que pagar, pero le va a pagar dentro de 90 días, tiene que hacer la retención al momento en que usted es beneficiario, al momento en que usted compró el servicio o adquirió un bien. En ese momento es que hay lugar a la retención, no cuando le paga o cuando le abona a la persona. Tiene que ser lo que ocurra primero. Entonces, ese concepto de pago o abono se refiere a eso. No necesariamente a que haya un pago real. Puede que sea un anticipo o puede que sea a crédito, pero el servicio ya está prestado o la compra del bien ya fue realizada, así no se haya pagado. ¿Listo? Entonces en esos momentos es donde se practica la retención. ¿A quién? A quien me prestó el servicio o a quien me vendió el bien. Esa persona es el sujeto pasivo. Recuerden que cuando hablo de persona, estoy hablando de persona natural o de persona jurídica. Aquí el concepto es amplio, ¿sí? O sea, a mí puede que, eh, no sé, un abogado me preste el servicio de asesoría jurídica. Es una persona natural. Pero puede que yo para ese mismo servicio de asesoría jurídica contrate una firma de abogados, persona jurídica. Ahorita el ejemplo anterior era persona natural. Puede que yo contrate una firma de abogados, no sé, Pose Herrera Ruiz, una persona jurídica, y a esa persona jurídica también se le hace la retención, independientemente de quién sea, del prestigio que tenga, del reconocimiento. Ahí no me aplica nada. El hecho es que es una persona que me prestó a mí un servicio o me vendió a mí un bien y solo por eso le tengo que hacer retención. ¿Listo? ¿Cómo le hago la retención? Entonces ahí viene el concepto de la tarifa. Bueno, aquí ya les había hablado un poco del pago a abono en cuenta. Eh, la tarifa de la que les estoy hablando en este momento es el valor de la transacción, el valor por el cual yo compré un bien o el valor por el cual adquirí un servicio. Esa base de la operación, ese hecho generador, para efectos de retención, tengo que mirar si me cumple,
con la condición de base y tarifa. Es decir, mm, no todo lo que se compre o todo servicio que se adquiera tiene retención. El estatuto tributario ha dado las pautas exactas sobre cuándo, es decir, sobre qué valor y qué tarifa tengo que aplicar por cada concepto en los cuales hay o no lugar a retención en la fuente. En términos generales hay servicios, igual les mostré en la clase pasada los conceptos, que hay servicios, hay honorarios, hay salarios, hay arrendamientos, hay servicios de rendimientos financieros, bueno, hay conceptos generales, pero los más comunes son servicios y compras y honorarios, son esos tres como los más comunes. Uh, Cuando yo hablo de servicios, estoy hablando de cualquier contraprestación que pague por alguna actividad realizada de una persona, otra vez, no me implica si es una persona jurídica o una persona natural. Entonces, en el ejemplo que hablaba de la asesoría jurídica, ese es un servicio, pero quien presta el servicio tiene que tener una calificación o un conocimiento eh, técnico, intelectual o específico. Entonces los servicios se dividen en dos: servicios generales y servicios profesionales. Los servicios generales son aquellos donde para realizarlos no prima el intelecto. Es decir, no se necesita haber hecho una carrera, no se necesita un título profesional, simplemente es un conocimiento básico. Entonces ahí es donde conocemos o hablamos de servicios en general o servicios generales. Pero cuando yo hablo de servicios intelectuales, cuando la persona para poder prestar ese servicio tiene que tener un conocimiento, un título profesional, un reconocimiento técnico, una tarjeta profesional, ahí estoy hablando de un honorario, de un servicio profesional. Entonces, miren que ahí ya tengo el concepto, servicios. ¿Qué adicional te dice la norma? El concepto lo tiene, ¿cierto? Entonces hay retención por servicios, servicios generales o servicios profesionales en honorarios. ¿Cuál es la tarifa? La tarifa va a ser del 6%, un ejemplo, pero se la va a aplicar a todos los servicios generales que superen 120, 145.000 pesos. Ah, bueno, entonces, ajá. Entonces, en ese caso, eh, ya no estoy hablando de que cualquier servicio es lugar o me da lugar a retención en la fuente. Estoy hablando de que los servicios generales, ese es el concepto, que superen la base, es decir, que superen los 145.000, 142.000, no me acuerdo exactamente. Ok, 142.000, sí, cerrado, 142.000, le voy a aplicar la tarifa del 6%. ¿Listo? Igual ya vamos a ver ejercicios prácticos, pero eh, digamos que el concepto en general al que quiero que lleguemos en este momento es cuando hay lugar a retención. Entonces, en ese ejemplo, ¿quién compra? Vale, pero ahorita ya llego a ese detalle. Vamos al concepto general por ahora. Mira que estás hablándolo para los que declaran renta, entonces estamos hablando de retención en la fuente a título de renta. Por ahora estoy en el concepto general de cómo funciona la retención, ¿sí? Eh, es importante que la retención se haga en el momento en que se origina la operación, en que está la transacción. Es decir, independientemente del pago, independientemente del abono, eh, o independientemente de que el servicio o el bien se termine de prestar o entregar. Me explico. El, el momento en que se genera la retención es cuando lo que suceda primero de las siguientes tres cosas. Primero, un anticipo. Puede que yo contrate el servicio del abogado y eh, digamos que estamos en un proceso de litigio, en una demanda que se demora 6 meses y él me va a asesorar durante los 6 meses. Yo no voy a esperar a que se termine el proceso porque seguramente el abogado me cobra un anticipo para poder coger el caso y estudiar el caso. Miren que ahí él no me ha terminado de prestar el servicio. Él apenas estamos iniciando un contrato, pero ya ocurrió algo.
hubo un anticipo. Entonces ahí hubo un pago. Ahí se origina la retención, no cuando se termine de prestar el servicio. Esa es una de las formas. La segunda, cuando pago. Entonces, para continuar con el ejemplo del abogado, cuando inició el caso, yo le anticipé, no sé, 30% del total de la demanda, por decir cualquier cosa. Pero al segundo mes o al tercer mes le pagué el 50% de lo que iba del proceso. La retención, la primera fue en el momento del anticipo, pero cuando le sigo pagando o le hago otro abono al total del proceso, ahí hay también lugar a retención. ¿Qué ocurrió primero el anticipo? Pero en el segundo momento igual hay retención. Sigo hablando de la misma operación. O simplemente puede pasar el caso 3. Estamos en el 50% del proceso, llevamos 3 meses con el abogado y él me pasa la factura de que como ya llevamos 3 meses trabajando, entonces me va a cobrar el 50% del proceso. Pero cuando yo recibo la factura, en ese momento no le pago. Le digo, ay, mira, qué pena, no tengo con qué pagarle ahora, yo dentro de 15 días le pago. La retención no va a suceder dentro de 15 días cuando le pague. La retención va a suceder cuando sabe que tiene la obligación de pagar, porque adquirió o recibió una factura que le está cobrando ese servicio, que además ya se prestó, ¿no? Que ya hubo lugar a él. Entonces son 3 momentos. ¿Y cuándo ocurre la retención? En el momento que ocurra primero. El anticipo, el pago o el abono o adquirir la obligación de pagar algo. La retención se hace en el momento que ocurra primero. Si dentro de una misma operación, dentro del mismo contrato, dentro del mismo concepto, hay los 3 momentos, en los 3 momentos se hace la retención. Claro para todos los momentos de la retención. Y para efectos generales, la tarifa simplemente es un factor aritmético, un porcentaje por el cual voy a multiplicar el valor. Entonces, cualquier tarifa, en general, en cualquier impuesto, siempre hay tarifas, y las tarifas simplemente es un factor aritmético. Es un valor, es un porcentaje, el cual se debe pagar sobre una base. Listo. Entonces aquí acabamos de ver como los 4 elementos que interactúan en el concepto de retención en la fuente. Ahora vamos a aplicar la retención en la fuente a título de renta. Ahora sí vamos a específicamente a entrar en el concepto de renta, retención en la fuente a título de renta. El impuesto como tal es renta. Voy a hacer anticipo del impuesto de renta, por eso se llama retención en la fuente, anticipo a título de renta, impuesto de renta. ¿Quiénes son los beneficiarios de este o a quiénes les tengo que hacer anticipo o quiénes tienen que hacer anticipo de renta? Pues los que son contribuyentes del impuesto de renta. Entonces hay que revisar primero, antes de, tenemos que tener claro quiénes son contribuyentes del impuesto de renta. Ustedes que saben, chicos, quiénes están obligados o quiénes son los que pagan impuesto de renta. Ok. Vale, no, no, en este caso renta no es por ese concepto. Bueno, aunque sí hay un concepto de ligado al patrimonio, que es una renta presuntiva, ¿cierto? Entonces, digamos que sí tiene que ver el concepto del patrimonio y más que los ingresos es la utilidad, ¿cierto? La renta está generada o el hecho de que se pague renta es por cualquier actividad que genere lucro, que genere utilidades en el territorio colombiano. O sea, cualquier persona, no es que ahí ya empiezas a pagar. El impuesto como tal tú tienes que pagar renta por hacer cualquier actividad en Colombia que genere lucro. Por trabajar hay que pagar renta, ¿cierto? Ese es el impuesto. O sea, los contribuyentes todos pagamos renta por generar en Colombia dinero, por generar un lucro. En este caso, la persona natural normalita, el asalariado, ¿cómo genera utilidades o lucro en su vida personal? Trabajando. Entonces, por trabajar es contribuyente al impuesto de renta. Que tenga que pagar o no, entonces ahí es donde entra la palabra base y tarifa, y eso es diferente. Pero como tal contribuyen al impuesto.
Que no le dé lugar a pagar o que no le dé lugar a presentar es diferente, pero como tal, en Colombia somos contribuyentes de renta todas las personas naturales o jurídicas que realicemos cualquier actividad. Ese es el universo de contribuyentes de impuesto de renta. ¿Quiénes finalmente pagan? Bueno, ahí sí ya hay unos topes, hay unas bases, hay unas actividades, bueno, pero en general, en Colombia, toda persona que genere o realice cualquier actividad económica es contribuyente de renta. ¿Listo? En el caso de la retención en la fuente, estoy dando un anticipo sobre ese posible impuesto que tenga que pagar a futuro. Como la retención es un mecanismo de recaudo anticipado, como tal la renta, el impuesto de renta se paga anual. Entonces hay unas fechas de pago dependiendo si es persona natural o persona jurídica, pero siempre se paga año vencido. Entonces en este año, por ejemplo, 2020, los contribuyentes, personas naturales y jurídicas, van a pagar o están pagando el impuesto de renta del año 2019. Para el Estado saber cuánto va a ser la retención, perdón, el impuesto de renta de usted como contribuyente dentro de un año, pues es muy difícil. Ni usted mismo lo sabe, porque usted no sabe qué tantas actividades económicas vaya a realizar y qué tanto dinero vaya a mover en esas actividades económicas. Entonces, como eso no se sabe, se presume que todo lo que usted haga va a generar renta, todo. En ese sentido, la retención en la fuente está ligada a cualquier actividad y a cualquier persona, sea que al final del año esa persona tenga o no tenga que pagar impuestos. Entonces ahí es donde viene el tal término de declarantes y no declarantes, que no sé si ustedes lo han escuchado nombrar. Ese término de declarantes lo vamos a aplicar al impuesto de retención en renta. Es decir, una persona es declarante de renta o no declarante de renta si estoy hablando de retención en la fuente a título de renta. Una persona es declarante de IVA o no declarante de IVA si estoy hablando de impuesto de IVA. En este caso estamos hablando de retención en la fuente a título de renta y el efecto de declarante es para renta. La categoría o la clasificación de declarante, no declarante en renta. Eh, entonces, me, me separan los contribuyentes en estos dos universos, en declarantes y en no declarantes. Y la tarifa, es decir, ese factor aritmético, va a depender si la persona a la que yo le estoy pagando ese bien o ese servicio es declarante o no es declarante. Por cada concepto y por cada clasificación de declarante y no declarante hay una tarifa. Esas están en el artículo, desde el artículo 365 al 404 del Estatuto Tributario. Sin embargo, eh, en Internet ustedes encuentran esa tabla de retención, en resumen, dónde están esas tarifas. Les voy a compartir aquí pantalla de cómo la pueden encontrar fácilmente en Internet. Sale primero, tabla de retención en la fuente. Yo generalmente uso esta de gerencia. Esta es la que yo más consulto. Entonces aquí tengo la tarifa y la base. Entonces, mire, tengo conceptos. Esto, chicos, en la vida real, eso no hay que aprendérselo porque esto cada año cambia, porque la base en la que se establece la retención está en VTs. ¿Ustedes saben qué es una VT? ¿No han escuchado el término? Bueno, la VT es como una unidad de medida tributaria. Ujú. Entonces, así como decimos que un peso colombiano, ¿cierto? Estamos hablando de una VT, dos VT, tres VT. Eso es como, hagan de cuenta, pesos, pero en vez de pesos son VTs. Y cada VT vale X pesos. Entonces podríamos estar hablando de que esto es en vez de VT se llame dólar. ¿Sí? Es una unidad de medida diferente al peso. En el caso del año 2020, como lo ven aquí, la VT equivale a 35.607 pesos. La VT cada año cambia. Entonces, por eso el aprenderse esta base en pesos en la vida práctica, eso es obsoleto. Uno siempre va a tener que revisar esta tabla porque miren lo larga que es. O sea, no me la voy a aprender de memoria
pues podría decir que nunca, pero voy a tener unos conceptos básicos y sé que tengo que ir a consultar, ay, ¿cuánto es que es la tarifa? Porque tengo el concepto de que algo tiene retención. Entonces me vengo y me ubico en la tabla y busco el concepto. Entonces, compra general. Y miren cómo me lo divide. Compras en general para declarantes y compras en general para no declarantes. Entonces me dice que la base en pesos para los declarantes es 961 y para los no declarantes lo mismo, 961. O sea que el concepto de retención por compras lo voy a aplicar en cualquier operación que supere los 961.000 pesos. ¿Cuál es la retención? El 2.50, esta es la tarifa, el factor aritmético para los declarantes y el 3.50 para los no declarantes. Eh, ¿Cómo sé que alguien es declarante o no declarante? Es que es la primera vez que yo le estoy contratando el servicio de, no sé, de mensajería a esta persona. Yo no sé si es declarante o no es declarante. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cómo se sabe si una persona es declarante o no es declarante? Correcto. Dentro de las responsabilidades está si es declarante o no del impuesto de renta. Entonces tiene como en sus responsabilidades dice impuesto de renta y complementarios. Entonces si tiene esa responsabilidad, hace parte del universo de declarantes para efectos de renta. La tarifa siempre tengo que ir a buscarla en la tabla, ¿cierto? La base está igual, ya la vimos en la misma tabla. La retención en la fuente cuando se declara y se paga. La declaración a título de renta se declara de forma mensual. Es decir, cuando yo lo declaro es que se presenta la declaración y se le envía a la DIAN. Eh, digamos que nosotros hemos evolucionado un poco en los últimos años y pasamos de hacer un formulario a mano, que hasta hace más o menos unos 10 años se presentaba el formulario manual, eh, y ahora se hace a través de los servicios electrónicos de la DIAN. De hecho, es la única forma de hacer o presentar declaraciones a través de los servicios electrónicos. Entonces, la DIAN tiene un portal que se llama Muisca, que es, no sé si alguno de ustedes lo ha manejado, y es allí donde se elaboran y se presentan todas las declaraciones tributarias. La declaración de retención en la fuente a título de renta se diligencia o se presenta en el formulario 350, el número 350, y tiene un vencimiento mensual. O sea, cada agente retenedor, que ya sabemos que el agente retenedor es el que adquiere el servicio o compra el bien, tiene la obligación de presentar este formulario cada mes y tiene que pagarlo. En el caso de la retención, con la reforma tributaria, la ley de financiamiento del 2016, lo que se hizo fue ampliar el plazo. Entonces, anteriormente uno tenía que presentar y pagar la declaración el mismo día. Si usted presentaba la declaración y no la pagaba, se entendía como no presentada la declaración de retención en la fuente a título de renta. Hoy, ¿cómo funciona? Hoy la puede presentar y tiene hasta 60 días después de la presentación para pagarla. Pero por pasarse cada día, el Estado o la DIAN le cobra unos intereses de mora, intereses moratorios. Antes, si usted no la presentaba y la pagaba el mismo día, no solamente tenía que pagar los intereses moratorios, sino una sanción por extemporaneidad, por no presentar su declaración a tiempo. Hoy, la declaración de retención yo la puedo presentar y pagarla hasta dentro de 60 días, asumiendo o pagando los intereses respectivos. Listo. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, ahora impuesto al valor agregado, el IVA. Todos hemos pagado IVA alguna vez en la vida. El IVA es una obligación cuyo sujeto pasivo es el consumidor. En el anterior veíamos que en la retención en la fuente el sujeto pasivo era quien prestaba el servicio de cualquier retención, ¿no? O vendía el bien. En este caso, el impuesto al valor agregado es quien lo consume. En general, este impuesto está destinado a consumir un producto o un servicio. Aunque hoy en Colombia tenemos ya un impuesto al consumo eh, que está ligado más que todo a servicios de comedor y restaurante y servicios de, digamos, de bares.
El impuesto al valor agregado en este caso está aplicado a casi todos los bienes y servicios y productos que existan en el territorio nacional, a excepción de algunos. Entonces, el impuesto tiene tres categorías. Así como el impuesto de renta hablábamos de contribuyentes y, perdón, de declarantes y no declarantes, en el impuesto al valor agregado o el IVA o impuesto a las ventas, también se conoce así, estoy hablando de tres categorías. Estoy hablando de gravados, excluidos y exentos. Entonces, ¿qué es gravado? Son todos los bienes y servicios que tienen una tarifa y esa tarifa pueden ser dos tipos de tarifa. La tarifa general, que es el 19%, o una tarifa diferencial. Entonces ahí va el 20, el 25%, el 30%. Bueno, la tabla me indica cómo. Otra vez, yo no voy a esperar que ustedes se aprendan los productos. De hecho, yo nunca me los aprendí de memoria. ¿Por qué? Porque eso está en el estatuto tributario. ¿Qué tenemos que tener nosotros la capacidad de saber que hay unos bienes grabados y que hay tarifas diferentes? Y que tengo que tener claro más o menos cuáles son esos que tienen una tarifa diferente para en el momento en que yo lo vaya a utilizar, ir a consultar el estatuto y saber que este no lleva tarifa del 19, sino que tiene tarifa del 25, ¿vale? O del 20. Eh, También tengo que tener muy presente que hay un segundo universo de clasificación, que son los bienes excluidos. Excluidos quiere decir que no hay lugar a IVA. O sea, estos no están grabados. Entonces hay servicios y hay bienes excluidos. No tienen IVA. Y hay otros que son exentos. Digamos que en la vida práctica y real, excluido y exento es lo mismo, cero. Con la diferencia que el exento en algún momento va a pasar a tener una tarifa diferencial. Es decir, el exento sí tiene IVA. Son bienes que sí tienen IVA, bienes y servicios. Pero la tarifa es cero. El día de mañana el gobierno podría decir, ya este no va a tener tarifa cero, sino que va a tener tarifa general. Entonces va a pasar de ser exento a ser con grabado de tarifa general. Cualquier bien antes de ser grabado pasa por exento y arranca por excluido, ¿sí? Es como el ciclo. Cualquier bien o servicio, cuando se crea o el que exista, está o en la categoría de excluidos y si en algún momento pasa exento es porque en el futuro va a ser grabado. Es como la escala gradual que tienen los bienes y servicios. Entonces la diferencia entre excluidos es que no tienen IVA y el exento es que tienen IVA pero a la tarifa cero. Sí. Ujú. No, exactamente, sí. Entonces la idea del taller es esa, precisamente, que no se los aprendan, ¿cierto? Yo no les voy a pedir, pues no les voy a decir en el parcial, dígame los 15 bienes excluidos. No, ¿cierto? Pero ustedes necesitan tener claro que hay unos bienes exentos y otros excluidos y saber por lo menos cuáles son. Y también saber que hay unos bienes que no están grabados al 19%, que casi siempre y toda la vida contable vamos a usar los del 19%, pero que hay unos muy especiales y muy específicos que son del 25 o del 20%. Entonces es conocerlos, chicos. Ah, bueno, del 5, imagínate, sí, ya hay unos del 5. Del 5 son menos comunes todavía. De hecho, los que están ahorita en el 5 estuvieron hasta la reforma anterior en exentos, que eran la madera y el café y el pergamino, al 19. Sí, lo pasaron al 19. Entonces, miren que siempre va a haber esa escala de gradualidad. Todos arrancan en excluidos. Entonces, en algún momento en el estatuto tributario, el universo de excluidos era muy grande. Luego pasaron a exentos y hoy sigue teniendo una cantidad importante de elementos en exentos. Pero ya la mayoría estamos en grabados. Grabados en tres, cuatro, cinco tarifas que existen. Entonces hay tarifa general y tarifas diferenciales. Esa diferencial es la que es diferente al 19% y que es puntual para cada tipo de producto o de bien. Listo. ¿Cuándo se paga el IVA? Cuando se consume el servicio o se recibe el bien. Entonces, ojo con eso. Eh,
En el caso de una compra, compro mercancía. El hecho de que le entreguen el bien, le despachen el bien, ahí se genera el IVA. Así no se lo paguen. Usted ya se lo llevó. Pero puede que usted pague por anticipado la mercancía, porque estamos, no sé, estoy en Pereira y estoy comprando una mercancía en Barranquilla y el proveedor no me la despacha hasta que yo no le pague. Así yo no tenga la mercancía, ya pagué por ella. Ahí otra vez aplica el momento o el concepto de pago a buena en cuenta. Siempre tengo que saber el momento que ocurra primero. Ahí se genera el impuesto. ¿Sobre qué valor o sobre qué base? Sobre lo que compré, sobre lo que consumí y simplemente lo ubico en uno de esos tres. O grabados con qué tarifa, o excluido o exento con tarifa cero. Listo. Entonces, el momento en que, o el hecho generador es consumir o adquirir la obligación de consumir un producto o un servicio. Vale. Dudas hasta ahí con el IVA. Señora. Sí. Bueno, mira, eso realmente es un delito fiscal que se llama elusión de impuestos, ¿cierto? La persona no está evadiendo, está eludiendo, es decir, está buscando la manera de no pagar, ¿cierto? Evadir es cuando simplemente no generas el hecho o haces algo ilegal para no pagar. Aquí lo que estoy haciendo es buscar la manera de pagar menos, ¿cierto? Porque no quiere decir que esa persona no vaya a pagar renta. Simplemente está buscando no hacer el anticipo. Igual es un delito fiscal. Amparado de una otra manera y como colombianos, la mala práctica de que echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Nuestra cultura. Entonces, como hay unas bases, ¿cierto? Y te dice que es el momento en que ocurra la operación y la ley o la parte de cuando se causa el impuesto, que yo les decía, hay tres momentos, el que ocurra primero o los que ocurran o si ocurren los tres. En ese concepto es que se ampara esa práctica y eso es una práctica común. Eh, digamos que tácitamente no está mal, pero en la vida real sí, porque de una u otra manera estás eludiendo la responsabilidad de la retención para la persona beneficiaria de ese servicio. Pero estoy amparado en lo que me dice la ley. Entonces, sí, ocurrió primero un anticipo, luego la prestación y luego la finalización. Entonces hay tres fechas diferentes, hay tres momentos diferentes y en los tres no me da base. Entonces no hay lugar a retención. Tuve en cuenta lo que me indica la norma, es decir, revisar los tres momentos de una posible operación económica, pero en ninguno de los tres dio lugar a base, entonces no hay retención. Entonces digamos que eso sí es una práctica común que no es desconocida para nadie, todo el mundo lastimosamente es común hacerla, pero está amparada dentro de lo que dice la ley, que son los tres momentos y que en los tres momentos revise la base y si hay lugar a base aplique tarifa. Entonces no es una exactamente. Pero el que se lo descuenta es el beneficiario. O sea, yo como empresa no tengo una afectación diferente a no cumplir con mi obligación. Exactamente. Yo no estoy cumpliendo la obligación. Sí, es muy común, especialmente lo hacen las personas que no, que saben que al final del año, o pues que creen que al final del año no les va a dar lugar a pagar. Porque generalmente las personas que sí declaran renta y que tienen que pagar, antes buscan esas retenciones.
porque de una u otra manera están anticipando ese anticipo, ese impuesto, y cuando sea el momento del vencimiento no va a ser un golpe tan duro en su flujo de caja. No es lo mismo cuando tú tienes que pagar de una vez 1 millón de pesos a cuando cada mes le abono 100.000 pesos. Entonces, pues, al final el golpe no lo sintió porque cada mes fue pagando el poquito. Pero hay otras personas que tienen esa cultura que dicen, no, a mí esos 100.000 cada mes, pues, no sé, son importantes en mi flujo de caja, yo los necesito. Más bien, dentro de un año que ya tenga todo el producido del año, lo saco, ¿cierto? Eh, Mira, son dos cosas. Desde el punto de vista tributario, eh, los activos fijos que son generadores de renta, el valor del IVA no se lleva como IVA descontable, sino como un descuento tributario. Entonces, si tu declaración de renta da 1 millón de pesos, pero tú pagaste en IVA productivo o en IVA de activos fijos productivos 1 millón de pesos, pues te la vas a poder descontar completo de la declaración de renta. Es decir, no te vas a descontar el 33% de ese valor, sino completo el 100% de ese valor pagado. Entonces, ahí estoy haciendo una mala práctica desde el punto de vista tributario de la planeación financiera, porque pues preferí pagar el 33 que el 100%, o sea, descontarme el 100% de ese valor. Segundo, eh, el IVA, como en los impuestos, tienen un objeto de, de que son los recursos o los medios que tiene el Estado para cumplir con su objeto social. Entonces estoy de una u otra manera siendo, no sé, siendo cómplice de menos recursos para salud, vivienda y educación. Tercero, estoy comprando algo ilegal. En este caso, eh, estoy siendo parte del delito de evasión. Ese sí es evasión fiscal, porque yo sé que esa persona debe facturar con IVA y me debe cobrar el IVA a mí, pero yo por no pagarlo estoy también siendo parte de que él no lo genere. Entonces yo hago parte de la cadena de corrupción, digámoslo así. Eso de una otra manera es un delito y le implica a las dos partes, no solo al que dejó de generar el IVA, sino al que compró sin eso. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan de esa propaganda de la DIAN. Exija su factura, pague su factura, o que si llega a haber compra sin factura, denuncie. Denuncia a la DIAN y le pagan a usted por haber denunciado a esa persona que está facturando sin IVA. O en la DIAN hace concursos donde dice inscriba su factura. Entonces todas las facturas con IVA que usted tiene en el año las inscribe y ellos hacen un sorteo y ganan plata. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que las personas, todos exijamos factura, todos con IVA. Entonces, al todos ser, digamos, veedores de que todo lo que se consuma, productos o servicios, se generen o se lleven a la vida real práctica con IVA, estamos siendo, digamos, fiscalizadores de la DIAN en que se estén entregando o recibiendo todos los recursos de los impuestos, de los tributos. Ya eso es un tema de ética. Pero mira que es que como funciona el IVA o el esquema real del IVA, que eso es algo que muchas personas
no sé si por falta de conocimiento o simplemente terquedad no aplican. El IVA tiene dos vías, generado y descontable. Entonces, todo el IVA que usted paga como empresa, al final lo cruza con todo el IVA que usted genera. Entonces, finalmente el IVA no es suyo. O sea, el IVA no es un impuesto. Mire que, otra vez, ¿quién es el que asume el impuesto? El consumidor final. Entonces, si yo vendo un producto con IVA y compré un producto con IVA, el efecto es cero. O sea, mi bolsillo, mi caja no se afecta y no se tiene por qué ver afectado porque yo no soy el que estoy asumiendo el IVA. El IVA lo está dando el mercado y lo está asumiendo quien compra. Sí, claro. No, el IVA es descontable. Se llama saldos a favor. Y el saldo a favor lo cobras y lo reclamas. Sí, claro. Por eso te digo que es más allá del desconocimiento y de una mala práctica que se tiene. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, hace más o menos que unos 12 años por ahí, eh, hubo un escándalo en la DIAN. Yo creo que la mitad de los funcionarios de la DIAN los están en la cárcel de esa época. Incluso aquí la DIAN de Pereira fue una de las más eh, afectadas porque las empresas que exportan no generan IVA, ¿cierto? Porque cuando yo vendo al exterior no vendo con IVA, pero todo lo que compraban o todas las materias primas, los insumos y todo lo que hacen para generar esos productos están con IVA. Entonces se generaban unos saldos a favor gigantes. Entonces, esa práctica de cobrar el IVA a favor lo empezaron a hacer de manera fraudulenta, es decir, crear empresas de papel que en realidad no existían para cobrar unos IVAs que no eran reales. Entonces, todas las facturas de la gente por ahí, de cualquier persona que comprara cualquier cosa, las recogían. Y todo eso lo contabilizaban en una empresa de papel que supuestamente exportaba y no exportaba nada, pero sí tenía una cantidad de IVAs a favor. Y así la habían perdido una cantidad de dinero que hay muchas personas en la cárcel, porque las devoluciones de impuestos pasan por el área de fiscalización. Entonces tú presentas una declaración con saldo a favor y presentas la reclamación. Señores DIAN, en el año 2019 me quedó el IVA a favor de 30 millones de pesos, devuélvame la plata. Yo lo pagué, pero me lo tiene que devolver porque yo no estoy generando IVA, no tengo cómo cruzarlo. Porque otra vez el IVA no lo asumo yo como empresa, lo asumen los consumidores. Entonces, como yo no genero, no tengo cómo cruzarlo, entonces lo estoy perdiendo. Y no es plata mía, yo no tengo por qué asumirla, ¿cierto? Porque es del giro normal de mi negocio. Entonces, se genera la solicitud de devolución, la DIAN revisa o realiza la fiscalización y puede devolver el dinero. Generalmente, ¿qué va a pasar con eso? Que para poder fiscalizar, pues el funcionario va a ir hasta la empresa, va a revisar los soportes contables, a pedir todas las declaraciones firmadas por el contador. Entonces, si alguien como profesional, contador, firma una declaración con un valor indebido, eso da lugar a sanción como persona, es decir, como contador, y un proceso disciplinario. Entonces a la gente le da muchísimo miedo pedir las devoluciones. Eso es diferente. A la gente le da miedo pedir las devoluciones porque no llevan la contabilidad como debe ser, porque no tienen la parte fiscal y contable de manera separada y de manera fiel como me dice la norma internacional que lo tengo que hacer. Entonces prefieren no pedir la devolución, entonces pierden el dinero. Pero eso ya es una consecuencia de no llevar la contabilidad como la tiene que llevar, no porque tenga que perder el dinero, ¿sí? Esas son cosas diferentes. No, y no solo ese, yo puedo prestar un servicio de transporte, no tiene IVA, pero todo el arrendamiento que pago, los servicios jurídicos tienen IVA. Ahí hay lugar a impuesto descontable, hay un lugar de saldo a favor que se puede reclamar. De hecho, ahorita en la emergencia COVID, el, el presidente autorizó en forma express la devolución de los saldos a favor. Generalmente la DIAN tiene un año para devolver los saldos a favor que se reclaman y dio un plazo de 30 días para devolverlo, todas las presentaciones o las solicitudes de saldos a favor. No va a haber proceso de fiscalización en este momento, pero digamos que con el decreto que tiene la DIAN un año para hacer la fiscalización, o sea, va a devolver la plata ya como tal cual presentaron las declaraciones y las reclamaciones. Pero si en la fiscalización encuentran lugar a diferencias,
Se tendrá que corregir las declaraciones y devolver el exceso. Pues si no llevas la contabilidad correcta, seguramente no vas a tener un argumento para registrar, pero eh, presentar una declaración, una reclamación de saldo a favor no es tan difícil. En la vida personal lo he hecho y pues se demoran, incluso a mí nunca me ha tocado que se me demoren declaraciones o saldos a favor. Por ejemplo, yo presenté una en enero y ya en marzo nos habían consignado la plata. Pasamos el proceso de fiscalización y no hubo problema. Porque depende de cómo tú lleves la contabilidad y además por el tipo de negocio. El ejemplo más común es el sector de transporte o los de salud, que no generan IVA, pero que todos sus costos y gastos son con IVA. Bueno, chicos, vamos entonces al break hasta las 10:30 y regresamos entonces para finalizar con el encuentro.